En nombre del proyecto CIDESAL, de la Unión Europea y del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de Francia, y les damos la bienvenida a este espacio. La idea es que vamos a estar reunidos el día de hoy, la tarde de hoy y mañana todo el día, conociendo la experiencia del proyecto CIDESAL, conociendo la experiencia que ustedes como representantes de diferentes entidades y de diferentes países tienen con respecto al tema de la vinculación de la diáspora y el desarrollo de los países de origen. Y la idea es generar un espacio no solo de una charla magistral sobre tal programa, sobre no sé, la parte teórica meramente, sino entre todos contribuir a generar un diálogo, un intercambio de experiencias y una serie de recomendaciones que nos ayuden a cada una de las entidades aquí representadas a seguir trabajando en pro de la vinculación de la diáspora, de la identificación de la diáspora y la relación con el desarrollo, obviamente, de ellos y de los países de origen y destino. Entonces, en el día de hoy, bueno, ustedes ya conocen el programa, creo que la mayoría de ustedes lo tienen. Les enviamos unas preguntas orientadoras. Sabemos que cada uno de ustedes ha trabajado el tema durante mucho tiempo, pero estas preguntas orientadoras se plantean como una base para dirigir nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras propuestas para estos 2 días. Entonces, creo que ya deben tener muchas ideas en su cabeza y pues lo importante de este espacio es compartirlas en un diálogo, en voz alta, en aprender de sumar de la otra experiencia y construir entre todos entonces una alternativa viable para el tema. En la tarde de hoy, entonces vamos a iniciar conociendo más a fondo la experiencia de CIDESAL. Para eso vamos a iniciar con Jean-Baptiste Meyer, que estaba por aquí, está por acá, quien ha venido dirigiendo el proyecto desde el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo en Francia, y luego vamos a conocer con más detalle la experiencia de los equipos de los 3 países donde se implementa el proyecto, que son Argentina, Uruguay y Colombia. La idea es que los miembros de los diferentes equipos y de las entidades participantes nos darán con más detalle pues, la explicación de cómo se generó el proceso y las recomendaciones. Les quiero agradecer muchísimo de nuevo por estar aquí y deseo que sea una jornada sumamente provechosa para todos y bueno, entonces iniciamos con Jean-Baptiste. Buenas tardes a todos, bienvenidos, en particular a los que vienen de lejos, que hicieron un largo viaje para estar con nosotros, a veces después de una noche en el avión. Entonces, sinceramente, muchas gracias por juntarse a ese encuentro. Busqué tomar para ese encuentro, como se acuerdan tal vez de la invitación que recibieron, que tenía esa foto del tango. Y por supuesto es un homenaje a esta ciudad que nos acoge hoy día, pero también es una metáfora de la movilidad y de sus condiciones contemporáneas. Volveremos a esta representación un poquito más tarde. En la misma invitación tenían entre imágenes los logos de todos los equipos que trabajan en el proyecto CIDESAL. Y primero que todo, quiero aquí agradecer a la Comisión de la Unión Europea que financió ese proyecto CIDESAL durante 4 años y que financia igualmente este evento de hoy, que nos permite compartir las experiencias de la región. Así que sus representantes sean muy agradecidos.
porque les debemos mucho y estuvieron muy cooperativos. El equipo del IRD coordinó ese proyecto que incluyó a 6 equipos latinoamericanos y europeos, franceses en particular. Hay dentro de estos estoy aprendiendo a manejar ese Zoom y como ven la tecnología todavía no ha pasado el muro de la diáspora. Hay entonces la Universidad de la República del Uruguay y el equipo del programa de población conducido por Adela Pellegrino, el Centro Redes de Argentina, Buenos Aires, con la responsabilidad de Lucas Lucilo. Hay el CNRS de Francia, con el liderazgo de Bill Turner, la Fundación Polo Mercosur de Montevideo, que está conducido por Fernando Lema, y hay a ver si esta vez lo hago bien, sí, la OIM, no es lo de menos, la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, que nos ayudó muchísimo en Bogotá, conjuntamente con la Cancillería, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia y el programa colombiano SUBE. Ven aquí, el último logo es el de Cidesal y no está tomado como por casualidad. Lo que ven es un quipu de los incas. Como saben, es un elemento de saber, de conocimiento propiamente latinoamericano, ese quipu, sistema de computación original que permitió al imperio inca de durar todo su tiempo sobre una parte inmensa del mundo, y que al mismo tiempo tiene esa forma, además de ser un símbolo de conocimiento endógeno latinoamericano, esa forma de dispersión que refleja a la diáspora, a esa dispersión con nudos, los nodos, los puntos nodales de la diáspora. Entonces quisimos tener aquí una imagen que recuerde tanto a la diáspora como al conocimiento de esta región. Ahora, la idea de incubadoras debe haber sorprendido varios. ¿Por qué incubadoras? Salió la noción de incubadora de diásporas de varios estudios que se hicieron en el pasado reciente. En 2003, el IRD, con varios expertos internacionales del mundo entero, hizo un censo, una evaluación, una apreciación del trabajo de muchas redes diásporas del conocimiento. Había aquí, entonces, numerosas redes de lo que llamamos Diaspora Knowledge Networks, de esas redes diásporas del conocimiento que juntan a individuos muy altamente calificados en el mundo con un propósito de desarrollo del país de origen. Hubo varios censos de esas redes, se vio que había muchos. Después aparecieron otros estudios, el del World Bank Institute de 2006 con Yevgeny Kuznetsov, que tomó varios casos en América Latina inclusive, y de países bien representados aquí, y de otros en África y en Asia, y que mostró también la eficacia de estas redes en muchos aspectos, pero también sus límites y sus dificultades. Eso llevó a destacar como unos rasgos, unos patrones de esas redes diaspóricas. Primero que todo, un dinamismo diaspórico obvio y un potencial de desarrollo muy importante. Pero también la necesidad de políticas públicas apropiadas para ayudar a desarrollar las actividades de esas redes. Había la necesidad
también más allá de lo nacional y de lo macroscópico, de políticas institucionales y de un apoyo a un nivel más micro de actores y de sus relaciones interpersonales. Siguieron varios estudios. Les voy mencionando porque aquí en esa sala hay varias personas que estuvieron involucradas, pero también para mostrarles que hubo toda una trayectoria de pensamiento que es reciente pero dinámico y prolijo sobre ese tema. Aquí hay el del IME, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de 2007, si no me equivoco. Hay mucho más reciente, se multiplicaron esos estudios. Aquí el de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, y también el que salió hace 5 meses de la UNCTAD, la agencia, la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio, sobre diásporas. Hay de la OCDE 2 obras, esta con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, también sobre la manera de capitalizar las competencias de la diáspora. Hay este panorama completo, lo más actualizado con las bases de la OCDE de 2012, final de 2012, sobre las diásporas también, como ven, mencionando aquí más que todo los números, los volúmenes de los stocks de poblaciones emigradas altamente calificadas. Y hay también aquí, como de la OCDE hay representantes aquí, también hay de ese ejercicio que está haciendo Irlanda como presidente de la Unión Europea para activar políticas de diásporas en la misma Europa, destinada tanto a las diásporas europeas en el mundo, como es el caso manifiesto de Irlanda, pero también de todas esas diásporas que tenemos en Europa y que nos enriquecen. El muy conocido trabajo y muy completo, muy exhaustivo de la OIM con el MPI, Migration Policy Institute de Washington, D.C., que es un verdadero como stock o reservorio de best practices o de casos ilustrativos del uso de la diáspora calificada en particular. Y en realidad todo eso nos muestra un dinamismo, un interés y la preocupación mayor que representa la diáspora para muchas agencias. No hablé aquí de los montones de libros académicos sobre el mismo tema de migración y desarrollo que proliferan hoy en día también. Quise solamente mostrar la parte más de concepción política que nos preocupa aquí en ese encuentro, ¿no? Así que la idea desde allí es, mirando esa preocupación de implementación, vieron los títulos de esas obras, engaging, aquí es el involucramiento de la diáspora, su compromiso con el país. Todas las publicaciones que mostré tienen que ver con esa cuestión que preocupa a los estados, naciones del mundo, a sus gobiernos, pero también a muchos otros actores, como las organizaciones internacionales también. Y pensamos como que no se podía desarrollar todos los estudios, pero se podía mostrar uno, el último, que es muy emblemático, muy representativo de los esfuerzos, y que desarrolla el camino sugerido para poder movilizar su diáspora. Entonces, identificar primero los goles, entonces no, debe ser los objetivos, porque los goles es otra cosa en la Argentina, perdón. Pero the goals,
los objetivos entonces y las necesidades del país de origen, de donde sale la demanda para un llamado a la diáspora. El segundo, Know Your Diaspora, que consiste más entonces en conocer los recursos que ofrece la diáspora. El tercero, de construir la confianza de la relación con esa diáspora. Y en fin, la movilización de todos los que están involucrados en ese proceso de nexo diáspora-país. Y al final se espera que haya un producto como consistente, que es el compromiso efectivo de la diáspora en el desarrollo del país de origen. Ese esquema muy interesante nos viene entonces de una mirada a muchos países involucrados en esfuerzos de conexión, de reconexión con su gente expatriada. Y nosotros pensamos que hay cosas muy interesantes y útiles que rescatar en ese manual, en ese handbook de la OIM y de los otros, por supuesto, igualmente. Pero nos parece que una contribución que había que hacer era sobre la concreción, la concretización de esas políticas, porque lo que vimos son dispositivos institucionales y nada más. Se espera entonces que creando, por ejemplo, una institución que involucre o que incluye a representantes de la diáspora, puede bastar a crear ese vínculo existencial, esencial con esta diáspora. Y en realidad nosotros vimos en muchas ocasiones que es en pequeños dispositivos de interrelación que se juegan ese nexo entre la diáspora y su país de origen. Entonces quisimos en el proyecto CIDESAL construir, elaborar dispositivos que realicen de hecho la conexión y la relación entre ambos. Y el primer punto sugerido por la OIM y el MPI lo hicimos a través del Observatorio MICAL que ven aquí, que es de las migraciones internacionales del conocimiento para América Latina, un esfuerzo de construir una información sistemática, amplia, actualizada, detallada sobre las movilidades. Y esta nos permitió ver un par de cosas que orientan la definición de las incubadoras que sugerimos. En realidad nos dimos cuenta que primero no existe una diáspora como tal. Hay una población expatriada inmensa, mucho más grande que se imagina, y que para que sea vinculada, para que se identifique y para que se interrelacione los miembros de esa diáspora, hay muchos presupuestos, muchas cosas por elaborar. Entonces una diáspora se construye, no está dada naturalmente. Y vimos, en el caso de Uruguay, por ejemplo, que la población expatriada altamente calificada, es decir, para ser como tomar la terminología consagrada, es la gente teniendo un título de educación superior, se considera que hay en el curso de los años 2000, 60.000 altamente calificados uruguayos en el mundo. De ellos, el estudio más amplio que se pudo hacer de esa diáspora en los años 2000, lograron sacar, y hecho por Cristian Dávalos del equipo CIDESAL, pero antes de entrar en el proyecto con un colega Potier, refiere a 600 personas que se pudieron en ese tiempo identificar. Eso apunta ese 600 de un lado, descubiertos por bola de nieve, lo que se significa, digamos, por vías tradicionales de buscar a las personas, por interrelaciones personales, por listas consulares, por páginas internet donde se
oficializan unas asociaciones de los expatriados, todo eso nos permite alcanzar solamente 1% de esa población expatriada. Entonces uno toca esto y se dice, pero el resto, ¿cómo voy a alcanzar esa otra parte de la población? Porque en realidad es mucho más extensa que lo que pensábamos. Cuando hicimos el proyecto Incubadoras, decidimos mirar primero las asociaciones, cómo apoyar las asociaciones, las redes del conocimiento. Y pensábamos que eran el corazón de la diáspora. En realidad nos dimos cuenta, mirando la información que construyó el Observatorio MICAL, que hay mucho más que esas asociaciones. Hay mucha gente que tiene su vínculo directo con el país sin pasar por cualquier dispositivo asociativo tradicional. Y entonces hay una parte inmensa de la diáspora que se vuelve invisible, aunque es diáspora porque tiene esa contribución al país, y voluntaria, pero efectiva y eficaz, y la tiene en una forma continua. Entonces eso nos llevó a estudiar las asociaciones. ¿La diáspora tiene o no hoy en día un carácter asociativo? Sí, por una parte, y no por otra. Parece, si se pregunta a las diásporas de esos países, si están involucrados, si tienen relación profesional con su país de origen, hay entre 70 y 80% que dicen que sí tienen esa relación profesional. Y cuando se les pregunta si la tienen y a través de una asociación, hay solo una décima parte, máximo alrededor de 20%, que confirman que la tienen a través de una asociación. Eso lo dice todo. Hay una fragmentación de la diáspora que no sospechábamos inicialmente. Pensábamos que era mucho más cohesiva y que lo es en realidad hoy en día. Está fragmentada en individuos, en grupos tipo redes numéricas, digitales, y en asociaciones de tipo local. De ahí la necesidad de construir las incubadoras como primer propósito, primer objetivo, identificar y encontrar las personas para estas incubadoras. Y allí hay, por ejemplo, la construcción de bases de datos que se hicieron. Para Colombia hay una base de datos de 13.000 personas de la diáspora, y un software que se llama Uno por Uno. Estos aspectos van a estar descritos esta tarde misma en la sesión sobre los indicadores, después de mi presentación, y enseguida sobre las plataformas y el uso del software Uno por Uno. Hay la segunda, que es de describir, de conocer cuáles son las aptitudes que puede dar un expatriado. Sabemos, por ejemplo, a través de la información recogida por el Observatorio MICAL, que hoy en día las diásporas subutilizan masivamente las competencias que están recelando, que detienen. Hay un aumento tremendo de la expatriación altamente calificada, pero al mismo tiempo hay un aumento, una augmentación aún mucho más grande, mucho más aguda de las competencias subutilizadas. Mucha gente teniendo un título de educación superior que no encuentra un puesto de trabajo, una posición profesional que corresponda a ese nivel en el exterior. Así que hay un gasto, una subutilización tanto para el migrante que pierde en ese juego como para los dos países, el que recibe, que no optimiza el influx de competencia, como el país de origen que pierde, por supuesto, a la competencia de su ciudadano. En tercero, movilizar la diáspora, a convencerla, y es toda esa necesidad de construir modalidades
de reconexión. Y aquí tendremos la presentación que vendrá sobre las incubadoras que se manifiestan en una forma técnica también, la de plataformas de interacción a distancia por la gente. Y que nos muestra en particular que esas plataformas son ocasiones de construir lazos que no existían anteriormente. Entonces, en lugar de activar las redes tradicionales de las comunidades científicas que son cosmopolitas, por esencia, construyen e involucran, movilizan a una gente alrededor de una agenda que tiene que ver con asuntos del país y de sus necesidades de conocimiento en una manera inédita, original. En fin, lo último es de interesar a la gente, interesar, involucrar, comprometer, the engagement. En esto tendremos también unas descripciones en cuanto, por ejemplo, a la diáspora biotecnológica de los países de América Latina. La incubadora, y tengo que decirlo rápidamente, lo volveremos a abordar durante esos 2 días, es un conjunto de esos dispositivos organizacionales, tecnológicos y políticos que permiten ayudar a hacer nacer, emerger, desarrollar, crecer un proyecto y unas relaciones. La idea que tuve es que esa necesidad de gestionar las diásporas no debe acercarse a una idea de directrices por imponer a esa población. Y la reflexión que debemos tener en conclusión sobre las políticas en cuanto a las diásporas para el desarrollo deben girar alrededor de la manera como deben intervenir los que toman decisiones en cuanto a las poblaciones altamente calificadas en el exterior. Y la modalidad para nosotros es una modalidad de no directividad, de no dirigismo, una intervención estatal, sí, una mirada, un acercamiento proactivo, pero no voluntarístico. Es un rol de facilitador. Y en esto yo no digo nada original, lo dijeron otros tanto como nosotros. Evidencia está que un Estado-nación no trata con su administración de la misma manera con una población que es suya, entre comillas, en su territorio y con una sola ciudadanía. Debe tratar de otra manera cuando es un sujeto transnacional como la comunidad diaspórica. En fin, hay que decir algo en cuanto a la disposición. Arnold Toynbee, que es uno de los famosos historiadores británicos, dijo hace 30 años que el paso siguiente al Estado-Nación era el de la diáspora y que entrábamos en una era de diáspora. Seguramente es el caso cuando se mira esa preocupación que se manifiesta. Yo miré cuando llegué a Buenos Aires el diario La Nación tomando mi desayuno y vi una reflexión que hacía uno de los editorialistas de La Nación. Decía, pues, todos los poderes tradicionales hoy en día se están disluyendo, cayendo, descentrando. Hay toda una renovelación del contexto del poder en el mundo. Y decía, aún el poder del Papa está en la misma situación. Había una demostración de que esa figura, hasta del Papa para toda la comunidad cristiana, perdía esa esencia del poder que tenía antes. Y mostraba que había como 3 M's, como más. Hay más objetos, más sujetos, más circulación, más elementos que disluyen la capacidad de control. El segundo M es el de la movilidad y el tercero es el de la multiculturalidad. Entonces había esa evocación de ese... y que me parece refleja mucho lo que pasa en la opinión pública, porque no era
un filósofo, sino más bien un representante de la opinión pública, un periodista que hablaba de esa manera. Esa sensación de que la política se hace de una manera diferente hoy en día, en particular por causas de movilidad. Aquí quise tomar dos metáforas para simbolizar o representar lo que puede ser las condiciones de la movilidad contemporánea. Una primera imagen es es técnica y la otra es artística. La primera es del tráfico aéreo. En 15 años nos dicen que los aviones no tendrán más un tráfico regulado por una torre de control. Tendrán, al contrario, sistemas embarcados en todos los aviones que les permiten ubicarse con todo lo determinante físico, pero también con los otros aviones y la circulación en el aire. Y que eso hará que cada objeto en movimiento se dirigirá como de su propia manera con sus responsabilidades, pero también con instrumentos de alta sofisticación para evitar cualquier confrontación, choque con los otros. Y me pareció fabuloso ver esa imagen técnica, pero se la ve también en el tango. El tango es así, los individuos se mueven por pareja, por supuesto, y ese movimiento no está impuesto ni por el uno ni por el otro completamente, aun si está inducido en el tango tradicional por el hombre. Pero en su manifestación colectiva es una coordinación de todos esos grupos que evolucionan en el mismo espacio. Esa coordinación se hace sin ningún regulador central y se hace con el conocimiento sofisticado de las reglas del tango y una práctica, un aprendizaje de toda esa práctica por varios años. Un aprendizaje, eso es la palabra que cuenta. Y la sofisticación del movimiento y de su regulación y la sincronización es técnica, básicamente, mucho más que política en un sentido estricto. Así, yo quería sugerir que estamos entrando en ese mundo. Para la diáspora es la misma necesidad de dejar, para el que genera política, evolucionar el movimiento en una forma autónoma y al mismo tiempo coordinada. Paro aquí con esa evocación, dejando la palabra volver a aspectos científicos, técnicos y de cooperación que van a ser nuestro tema por esos 2 días. Muchas gracias.